Dios no tiene límites. ¿O sí? Dios tiene un poder inimaginable por nosotros, indefinible, inmenso. Pero si Dios tiene un poder inimaginable y tan grande, de tal manera que ni aun la muerte le estorba ni le hace ningún ruido, ¿se acuerdan que hablábamos de eso la semana pasada? Ni ninguna de las otras consecuencias propias de la caída, que son muchísimas, a Dios no le hace ruido. Para Dios eso no es tema. ¿Sí estás? Si para Él ni la muerte, ni la enfermedad, ninguna de ellas es ningún problema, pudiendo Él sanar cualquier cosa, un ciego de nacimiento, o a uno que ya se murió, de que se enfermó y se murió y ya muerto lo levanta con tocar el féretro. Entonces, ¿por qué sufrimos tanto? ¿Por qué nos angustiamos tanto y por qué nos cuesta tanto todo este rollo de las enfermedades y de la muerte? Mira, Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento. Versículo 5, por favor. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Qué interesante este procedimiento que sigue el Señor médico, ¿no? Hacer lodo con su saliva y untárselo en los ojos. Pero era un ciego de nacimiento, no era un ciego de los que se habían quedado ciegos después, a los que a lo mejor, ¿no? Aquí el Señor tomó el trabajo de hacer lodito y ponerse en los ojos y le dijo, versículo 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ojalá y después leas este pasaje completo, se arma la grande, los fariseos se vuelven locos, no pueden entender y creer, mandan llamar a los papás, a ver, ¿es este o no es este? ¿Estaba ciego de nacimiento o no? Y se arma la cosa muy fuerte. Finalmente este pobre hombre ciego le acaba dándoles una cátedra teológica a los fariseitos, ¿no? Y entonces lo expulsan, se ponen groseros con él porque no soportaron lo que les dijo el ex ciego. Versículo 32, Juan 9:32. Dice, desde el principio, está hablando el ciego, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Porque le están preguntando, oye, ¿quién es este cuate? ¿Viene de Dios o no? Como que querían saber. Pero ve el versículo 35. Versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado, porque lo expulsaron, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué pregunta? La pregunta más importante de tu vida, ¿no? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, ve el amor de Cristo aquí, la ternura de Jesús. Dice, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. O sea, soy yo, le está diciendo, y aquí estoy. Y él le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Wow. Aquí se convierte el ex ciego. Impresionante, ¿no? Lucas 7, por favor, Lucas 7:11. Lucas 7:11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Qué cuadro más lamentable, triste y desastroso. Una mujer viuda que se le había muerto el esposo, y al hijo único que tenía se le murió también.
¿Te imaginas la tragedia para esta mujer? Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Te imaginas el cuadro? Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. Claro, la reacción natural, ¿no? Se levantó del féretro el muerto, ¿verdad? Y empezó a hablar. Y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¡Wow! ¿Qué te parece? Es el poder de Dios, que no tiene ningún pero con la enfermedad, con la muerte, con la descomposición celular, con la putrefacción. No es problema para Dios. ¿Estás de acuerdo? Mateo 15:29. Este sí está de no creerse. Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús. Y entonces Jesús dijo: a ver, sepárenme estos de aquí, de este lado los mancos y de este lado todos los demás. ¿Un manco? O sea, sanar un ciego, pues ahí trae los ojos. Sanar un mudo, pues ahí trae la boca y la lengua y las cuerdas y no. Pero un manco, o sea, ¿cómo? Pero dice: y lo sanó. Y versículo 31, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados. No, les crecía la mano, pues claro, un manco sanado, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Gloria a Dios. Dios no tiene tema con el problema de las consecuencias de la caída del hombre. Con la enfermedad, el dolor, la tragedia, para Dios es otro canal, es otro tema. Dios no tiene problema. Y entonces, ¿por qué sufrimos tanto? Si Él es nuestro Dios y Él es nuestro Padre y nosotros somos de Él y ha puesto su Espíritu en nosotros. Te espero. Nos afanamos hasta enfermarnos por las finanzas, por lo financiero. Nos afligimos y nos angustiamos hasta enfermarnos por el tema de las finanzas y por lo material. Y el Señor nos lo dice muy, muy claramente en Mateo 6. No lo busques, pero luego lo lees. Mateo 6 otra vez. Mateo 6 es un capitulazo de las Escrituras. Ahí el Señor dice claramente: no os afanéis por nada, ni por vuestra vida, ni por la comida, ni por el vestido. No te preocupes, porque yo sé que tienes necesidad. Nuestro Padre Celestial sabe que tenés necesidad de todas estas cosas. ¿Qué son lo que viven afanados los gentiles? Los gentiles viven afanados buscando todas esas cosas. Pero ustedes no se preocupen, porque papá sabe. Él sabe. Antes que se lo pidas, antes que se lo digas. Y me encantó la explicación que dio Rodrigo, no pudo haber sido mejor. No, claro que al Señor ya sabe y Él puede y Él no tiene. No, claro, pero le encanta que vayamos con Él porque demuestra, como decía Él, nuestra dependencia de Dios. No se puede orar así de que, pues Dios ya sabe, pues hay que lo resuelva. No, hay que ir con Él y pedírselo, llorar y suplicar. Y es lo que dice Hebreos, mira, Hebreos 8, sí búscalo, Romanos 8, Romanos 8:31. Este es uno de esos pasajes que a mí me gusta decir que lo hemos manoseado demasiado. ¿Sí?
porque a veces lo citamos, pero no profundizamos, no lo agarramos. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ay, los del grupo delincuencial y y el doctor cabeza hueca que me quiere hacer un procedimiento que no procede. ¿Y quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros. Y luego el 32 dice una cosa que es una bomba, es una bomba. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todo lo demás? Si dio a Cristo, si entregó a su propio Hijo, si entregó a Jesucristo por nosotros, para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna y naciéramos de nuevo y experimentáramos la eternidad con Él, ¿no? ¿Qué tema es lo demás? Si nos dio a Cristo, si nos dio la vida eterna, si nos resolvió el problema eterno de la muerte eterna, ya lo arregló, ya lo tenemos, ya está. Que el coche, que la comida, que el boiler, que lo que ¿qué problema? Entonces, ¿por qué sufrimos tanto? Entonces, la pregunta sería aquí, entonces, ¿qué onda? ¿Dios está jugando con los humanos? ¿A los humanitos? ¿Dios se divierte? Porque si Él no tiene tema con nada, y Él puede todo, entonces, ¿qué está pasando? ¿Está jugando con nosotros? No, ¿verdad? Claro que no, por supuesto que no. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata? ¿Sabes de qué se trata? De fe. De nuestra fe. De eso se trata. Fíjate bien lo que estoy diciendo, ¿eh? De eso se trata la vida. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Se trata de fe, se trata de nuestra fe. ¿Pero qué con nuestra fe? Y aquí voy a ser ya muy puntual. Se trata de que Dios pruebe nuestra fe, para que nosotros nos demos cuenta y respondamos y cambiemos y reaccionemos y le creamos. Todas estas vicisitudes y todo este rollo de la vida y de las enfermedades y de los problemas y de la carestía y de la economía y de todo lo que me digas, todo eso lo único que tiene como propósito es probar nuestra fe. Dios prueba al hombre. Dios prueba nuestra fe. Fíjate, 80 a 100 años de vida, ¿te gusta cuántos? Bueno, algunos viven menos, otros viven casi hasta los 100. En los que Dios va a poner a prueba nuestra fe vez tras vez, tras vez, tras vez. Fíjate, incluso este pasaje que vamos a ver dice que Dios permite la injusticia y la impiedad de los humanos, que para Él, insisto, no le representan ningún problema, para probar al hombre. Léelo conmigo en Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés 3:16, ya lo tenemos ahí. No, todavía no. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, ¿qué dice? Impiedad. No hay justicia en el mundo, ¿verdad? Como debiera. Y en lugar de la justicia, hay iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allá hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, por causa de los humanos. ¿Para qué? Subraya en tu Biblia para que Dios los pruebe. Subraya en tu Biblia para que Dios los pruebe. Así es la cosa. Hay injusticia, hay impiedad. En vez de justicia, en vez de igualdad, en vez de perfección, en vez de todo lo que debiera haber, así lo deja Dios. ¿Por qué? Para probar al hombre. Y para que nos caiga el 20 que nosotros mismos somos semejantes a los animalitos. Por eso se nos aclara, que veíamos la semana pasada en 1 Pedro 1, 6 al 9,
que tal vez sea necesario que Dios pruebe nuestra fe. Y yo, después de leer mucho y de estudiar mucho este pasaje, yo diría, es necesario. No, si es necesario. Aquí dice si es necesario. Y lo entiendo, pero yo estoy seguro que es necesario porque todos pasamos por situaciones que ponen a prueba nuestra fe. ¿Qué dice en 1 Pedro 1:6? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, subraya, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra capacidad, vuestras habilidades, vuestra juventud, vuestra belleza, ¿qué va a ser puesto a prueba? Nuestra fe. Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y así la ve Dios. Para Dios, más precioso que el oro es nuestra fe, imagínate. El cual, aunque perecedero, el oro se prueba con fuego. Sí sabe, ¿no? Para quitarle las impurezas al fuego, al oro, hay que meterlo al fuego, fundirlo. Se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Qué pasaje? Entonces, si leemos bien las Escrituras, sígueme con esto. Si leemos bien las Escrituras, vamos a descubrir que Adán fue probado. Su esposa comió y le dio a comer. Eva fue probada. El diablo vino y le propuso. Caín fue probado. Su ofrenda no fue aceptada por Dios como la de su hermano. Y se ensañó contra él y lo mató. Abraham fue probado. Dios le pidió que asesinara a su hijo, sobre quien había hecho todas las promesas. Sara fue probada y se rió. Se rió cuando Dios le dijo que iba a ser mamá, siendo casi de 100 años. Isaac fue probado cuando su papá lo subió al altar y lo puso encima de la leña y le dijo, aquí te estás tantito. Jacob fue probado en muchísimas ocasiones. Jacob, no, por Dios, la historia es interminable. Esaú, su hermano, fue probado. Rechazó la bendición de la primogenitura y la vendió a cambio de un plato de lentejas. Rubén fue probado y se acostó con Bila, la mujer de su papá, una de sus mujeres. Judá fue probado y terminó embarazando a su nuera. José fue probado. Sus hermanos lo vendieron para Egipto. Llegó a Egipto, la esposa del jefe quiso acostarse con él, dijo que no, y al bote, a la cárcel, 2 años. 2 años en prisión por algo que no hizo. Moisés fue probado. En muchas ocasiones, en muchas. Desde el egipcio en el desierto hasta la zarza después y luego en el regreso a Egipto para liberar al pueblo y luego antes de cruzar el mar. Y no, Moisés fue probado innumerables veces. Aarón, su hermano, fue probado. Terminó haciendo un becerro para el pueblo. María, su hermana de ellos dos, fue probada. Acabó con lepra porque murmuró contra Moisés. Coré, Datán y Abiram, ¿se acuerdan de ellos? Fueron probados, se rebelaron contra Moisés y les costó la vida. Balaam fue probado. Dios lo había mandado bendecir, lo contratan para maldecir, pero dice la Biblia que amó el precio de la maldad. Él quería lo que le ofrecían Balac.
David, el rey, fue probado muchísimas veces, muchísimas veces. Con Saúl, con Betsabé, con Nabal, con los filisteos, con Absalón su hijo. No, David fue probado muchas, muchas veces. Mical, su esposa, David, fue probada y menospreció al rey al verlo adorar a Dios como lo hacía. Betsabé fue probada. La Biblia no nos dice que haya puesto ninguna resistencia al cortejo del rey, como lo haría o como lo hace la Biblia en otros casos cuando sí hubo resistencia. Aquí no hubo resistencia y quedó embarazadita y luego viuda. Eso ya no fue su culpa, ¿no? Pero parte responsable. Urías, su marido, fue probado y no quiso ir a su casa a disfrutar porque el ejército al que servía estaba allá en la guerra. Amnón fue probado y violó a su hermana. Absalón fue probado, organizó el asesinato de Amnón y luego se levantó y quiso destronar a su papá, incluyendo su asesinato. Adonías fue probado, quiso quedarse con la mujer que había sido el rey, Abisag, la sunamita, y le costó la vida también. Salomón fue probado. Acabó apartándose del Señor, adorando ídolos, sirviendo a ídolos, construyéndoles sus imágenes, sus templos a los ídolos, por agradar a sus mujeres. Nabal fue probado, ¿se acuerdan cuando se niega a ayudar y apoyar con recursos a David y su ejército, su gente? Y su mujer también fue probada, Abigail, y libró a su esposo de morir en manos de David. ¿Sí estamos? Zacarías fue probado, ¿se acuerdan? El papá de Juan el Bautista. Pero nada más que pues no creyó y quedó mudo todo el embarazo de su mujer. José fue probado. Su prometida le salió con que estaba embarazada. ¿Qué prueba? Pedro fue probado y negó 3 veces al Señor. Pablo fue probado en incontables ocasiones. Mira, busca esta sí te la quiero compartir, porque aquí hay un detalle importante en Gálatas 4:13, por favor. ¿Ya llegaron? ¿Ya llegamos? Ya está. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Qué fue lo que movió al evangelismo y a predicar el evangelio a Pablo con estos hermanos de Gálatas? Una, despierten. Una enfermedad del cuerpo. ¿Dónde estaba la enfermedad? Pues en el cuerpo, ¿verdad? Y no me despreciasteis ni desechasteis por la enfermedad que tenía en mi cuerpo. No dice así, ¿verdad? ¿Cómo dice? Por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mis amados, las enfermedades, ¿sabes qué son las enfermedades? Son pruebas. Es lo que está diciendo Pablo. Yo vine a verlos por causa, no sé si fue buscando algún médico ahí a Galacia o qué, pero a causa de la enfermedad del cuerpo es que llegó ahí y les predicó y se convirtieron. Pero cuando lo explica, él dice, no me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo, porque la enfermedad es una prueba. ¿Y qué prueban nuestras enfermedades? Nuestra fe. Nuestra fe, ¿en quién vamos a confiar? Tal vez yo estoy programado por Dios cuando nací a enfermarme 192 veces a lo largo de mis 80 años. Vamos a imaginar. Ahí está. Me voy a enfermar todas esas veces. Todas las veces que me enferme, Dios está esperando que yo confíe en Él, independientemente de la medicina y de los médicos. Independientemente de eso.
porque también la medicina y los médicos suelen ser una bendición de Dios. No siempre, pero muchas veces sí lo son. Gloria a Dios, bendito sea Dios por las medicinas y por los médicos, sí. Pero lo que se está probando es mi fe. ¿En quién confío? ¿En el tratamiento? ¿En la terapia? ¿Es mi confianza está en el doctor Don Perenganufis? Es que yo me trato con Don Perenganufis. Estoy garantizado. Me la va a arreglar. ¿Sí? No te la creas. Y si así lo crees, Dios te deja. Dice, órale, está bien, nos vemos en la próxima. Y a los 6 meses te vuelves a enfermar de otra cosa. ¿Y qué está esperando Dios? Que confíes en Él. Y si no confías en Él en esa otra, ya llevas 191 y te falta una última. Y en la última confías en Él, ya se cumplió el propósito. Porque cada vez que te enfermas estás siendo puesto a prueba tu fe. ¿En quién confiamos? ¿En quién confías? Entonces, si podemos seguir leyendo un montón de casos y en todos los casos vemos que todo el mundo fue probado. Todo el mundo se vio en la vida en momentos, en circunstancias donde tuvo la opción de hacer lo malo, de hacer el pecado, de hacer lo contrario a Dios o de creerle a Dios y de temer a Dios y de detenerse y de no hacerlo. Se llaman pruebas. El Señor Jesucristo fue probado. ¿Se acuerdan? En el desierto, 40 días de ayuno, vino el diablo. Luego en Getsemaní otra vez. Por lo menos esas dos. Pero lo increíble es que Apocalipsis, que es el libro de los tiempos finales y de todo lo que va a pasar al final, nos dice algo revelador en el capítulo 3, en el versículo 10. ¿Quién más va a ser probado? ¿Quién más va a ser probado? Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Sobre quién? Sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A cuántos? A todos. A todos. Insisto, se trata de esto. Dios está esperando nuestra respuesta de fe. De eso se trata. Unos son probados de una forma, otros de otra forma. Mira lo que dice en Apocalipsis 2:9, por favor. Ya voy a terminar. ¿Están contentos? Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Vas a padecer? Vas a padecer. No tengas miedo. ¿Por qué? He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Oye Dios, ¿por qué le permites al malvado diablo que echa a estos a la cárcel? Ahí dice. ¿Para qué? Para que seas probado. Nada de lo que te pasa, ninguna adversidad, ni problemática, ni vicisitud de la que te ocurre, ninguna tiene otro propósito sino probar tu fe. Todas tienen ese propósito, entre otras cosas. Para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuándo se va a acabar esto? Hasta la muerte. Hay que ser fiel hasta el último día. Hasta la muerte. ¿Quién estuvo en la cárcel? ¿Quién puede acordarse? ¿Quién estuvo en la cárcel? Lo acabamos de decir. José. José estuvo en la cárcel, ¿se acuerdan? ¿Por motivos? 2 años por no acceder al pecado, por no querer tener relaciones con la mujer de su jefe. Pero luego también leemos que Pedro también estuvo en la cárcel por circunstancias diferentes, ¿se acuerdan? Y me encanta ese pasaje, luego lo buscas en tu Biblia, cuando dice la Biblia que Dios lo libera de la cárcel y se abre la puerta y tenía 16 mastodontes cuidándolo y Dios le abre las puertas, esta puerta y la otra puerta y la tercera puerta y sale Pedro y ya que está afuera dice, ¿estoy soñando o es real esto? ¿Se acuerdan? Lo hemos leído varias veces en Hechos.
¿Tú crees que Dios tiene problema con la cerradura de una cárcel? ¿O con 16 mastodontes, gladiadores romanos? ¿Tendrá problema? Claro que no, ninguno. Daniel también fue probado, ¿se acuerdan? Me lo estaba yo brincando en el foso de los leones. Y los amigos de Daniel también, en el horno de fuego. ¡Wow! Jeremías lo metieron en una cisterna hasta acá de lodo, llena de lodo, ahí estaba, no ganó olas. Terrible. Jeremías fue probado. A Oseas Dios le dice que se case con una prostituta. ¿Y qué? Cuando Dios te dice que hagas algo, ¿qué va a hacer? Obedece, más te vale. ¿Concluyo? Concluyo. Dios no tiene problema con absolutamente nada. Con nada. Génesis 18:14, por favor. 3 versículos más. Génesis 18:14. Este versículo tenemos que metérnoslo hasta el tuétano. Hasta el tuétano de los huesos. ¿Qué dice? Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué respondes a eso? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No, ¿verdad? No hay ninguna cosa difícil. Y está hablando con Sara y con Abraham, le dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo, y se cumplió y nació Isaac. ¿Sí o no? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Jeremías 32:26. Jeremías 32:26. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? A ver, hazle conmigo así. Nel, no, niguas. No hay absolutamente nada difícil para el Señor. Marcos 10:27. Este es el mejor. Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, hay cosas que son imposibles para nosotros, ¿cierto? Mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuántas? Define todas. Dios prueba nuestra fe y quiere que aprendamos que para Él no es tema nada. Él puede, si se le diera la gana, podría revertir el tiempo, darle un rewind a la película y regresar al Génesis y evitar la caída. A ese nivel. Dios puede hacer lo que Él quiera. Creó el universo, las galaxias, los sistemas solares. Creó la luz. Creó el mar. ¿Has ido al mar? Hace poco, ¿quién fue al mar? Allí andaba Ceci hace unos días. Híjole, qué pecadoras que no invitan. Precioso el mar. ¿Cuántos litros de agua tiene el mar? ¿Cuántos animales viven allá adentro? Dios lo hizo. Y Dios hizo la tierra y los desiertos y los bosques y los lagos y los ríos. Dios está en un nivel, Él puede arreglarnos lo que sea, y si no nos lo arregla aquí, nos lo va a arreglar después. De veras. Y el drama y la tragedia de la caída y de la muerte eterna, para los que le creemos, está resuelto. Por eso nos deja aquí, porque unos le van a escupir en la cara,
Unos lo van a volver a crucificar si pudieran, lo volverían a hacer. Otros no les importa a Dios, se pitorrean de las cosas de Dios. Está bien, échenle. Qué feo, ¿no? Todos los humanos que no creen, que no quieren nada con Dios. Pobrecitos, pobrecitos, qué lamentable. Porque lo que Dios ofrece es esto, es ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada. Nada, nada, nada. Podemos vivir tranquilos y dormir en paz, porque tenemos al Señor Todopoderoso con nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas, 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 muchas gracias, Señor, por ser como eres, por ser quien eres. Porque toda la Biblia está llena de testimonios y de veces, una tras otra, en donde unos hombres no aprobaron la prueba y otros sí la pasaron. Y el tema era la fe, el confiar en ti, Israel como nación, el ejército israelita. Vemos sus victorias y sus derrotas, y siempre fue porque o te creían o no te creían, o te obedecían o no te obedecían, o te seguían o no te seguían, Señor. Perdónanos, Señor, perdóname a mí, perdónanos a todos por todas las veces que no hemos confiado en ti, que no te hemos creído, que no te hemos obedecido. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos de aquí en adelante, todos los días, cada minuto de nuestra vida, mantenernos en fe, creyéndote, temiéndote, sirviéndote, amándote. Queremos ser una iglesia poderosa, Señor, confiados en ti, dependientes de ti, santos, humildes, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Esa es nuestra oración, esa es mi oración, Señor. Tú la conoces. Haz de nosotros una iglesia llena de tu Espíritu, útil en tus manos, luz, sal. Señor, que este lugar se llene de más gente convertida, Señor. Gracias, Señor. Eres precioso, eres maravilloso. Es increíble tratar contigo, es maravilloso saber que para ti no hay nada imposible, no hay nada difícil, que todo es posible para ti, Señor, y que puedes arreglar cualquier cosa, la que sea, hasta la muerte. Gracias, Señor. Estamos en tus manos. Ayúdanos, Señor, guíanos. Oramos y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Un saludo a todos los que nos siguen de aquel lado. Que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta entonces.